Estábamos resolviendo el siguiente ejercicio. Es una función homográfica en forma canónica. Habíamos encontrado las asíntotas. Una de las asíntotas coincide con el eje, con uno de los ejes, en este caso con el eje Y, por eso lo he graficado con líneas punteadas. Y la asíntota horizontal es Y igual a 2, por eso lo he graficado con líneas punteadas. Entonces, las hipérbolas pasan por estas regiones, porque las hipérbolas, lo que necesito que les quede claro es lo siguiente: las hipérbolas siempre están cerca de las asíntotas, ¿sí? ¿Por qué están cerca de las asíntotas si bien es cierto las asíntotas son abismos? Lo que ocurre es que básicamente vos querés llegar de una región a la otra, pero la asíntota no te lo permite. Es por eso que, ¿qué ocurre, digamos, en la vida real? Cuando uno llega a este punto que está acá, ponele, y se encuentra con un abismo. Entonces, ¿cómo puede llegar a la otra región? Uno dice, bueno, voy a continuar este camino porque probablemente encuentre, digamos, alguna forma de cruzar, pero esa persona no sabe que realmente nunca va a encontrar un camino para poder llegar a la otra región, ¿sí? Porque sigue este camino, este camino, este camino y nunca va, digamos, a encontrar la forma de llegar acá porque este abismo, digamos, va desde menos infinito a más infinito. Bien, ahora, nosotros sabemos que lo corta en este punto que está acá, en un punto del eje X, pero es un punto negativo. ¿Y cómo encontramos este punto? Bueno, ¿es importante encontrar este punto? Sí es importante, porque nos piden el conjunto de ceros. Si lo corta en el eje, al eje Y, en otros temas no, pero en este tema también va a ser importante porque recuerden que el dominio de la imagen tiene que ver con los reales menos la asíntota vertical y la asíntota horizontal respectivamente. Entonces vamos a calcular este valor que está acá. ¿Cómo lo encontrás? Igualando a 0 la función. Recuerde que en el eje X, Y siempre vale 0. Despejas X, el número 2 lo pasas con signo cambiado al primer miembro. X lo pasas a multiplicar. Luego el menos 2 lo pasas a dividir. Nos resultó menos un medio. Recuerden que en el eje X, si bien es cierto, Y siempre vale 0. ¿Pero por qué Y vale 0? Lo que ocurre es que el eje X es la superficie sobre el cual vos estás, ¿sí? O sea, el suelo que nosotros pisamos es el eje X. Entonces, yo puedo estar ubicado en este punto que está acá. Entonces, si vos estás parado en este punto, sobre la superficie, ¿por qué Y vale 0? Porque la altura es 0. En cambio, si vos das un salto, ya no estás en la superficie. Entonces, en ese caso, Y no vale 0. Es por esa razón que en el eje X Y vale 0, porque vos estás sobre la superficie. O sea, la altura es 0. A eso se refiere. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a calcular el dominio, la imagen, conjunto de 0, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, etc. Dominio de la función es todos los reales menos el 0. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son todos los reales menos la asíntota vertical. La asíntota vertical, recuerden que es el 0. Por esa razón. La imagen de la función es todos los reales menos la asíntota horizontal. ¿Cuánto vale la asíntota horizontal? Vale 2. Recuerden que siempre se calcula de esta forma porque está definido. Es lo que yo les di en la parte teórica al comienzo de este tema. Ahora calculas el conjunto de ceros. El conjunto de ceros en este caso es el menos un medio. Todo esto es muy familiar con respecto a los temas anteriores, ¿sí? Cálculo, conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Conjunto de positividad
son todos intervalos por donde el gráfico está por encima del eje X. Por ejemplo, si haces este recorrido, observa que el gráfico está por encima del eje X. Entonces le corresponde al conjunto de positividad. Si continúas este recorrido, te das cuenta que el gráfico está por debajo, entonces le corresponde al conjunto de negatividad. Esto es de d-1 medio hasta 0. Y si continúas el recorrido, fíjate que el gráfico, es decir, la hipérbola está por encima del eje X. Ahora, vos observás que está por encima del eje, perdón, está por encima de la recta y igual a 2. Sí, está arriba, muy arriba, digamos, pero está por encima del eje X, sí o sí. No me interesa si la cinta horizontal fuera 1.000.000, no me interesa. La cosa es que el gráfico está por encima del eje X. Está muy arriba, sí, pero está por encima. Entonces, eso le corresponde al conjunto de positividad. Unión desde 0 a más infinito. Algunos se equivocan y escriben acá el número 2. No tiene nada que ver. Recuerden que el conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad son los valores con respecto al eje X. Vuelvo a repetir, el conjunto de ceros, conjunto de positividad y negatividad son valores con respecto al eje X. ¿Sí? Solamente participan valores del eje X. En ningún momento participan valores del eje Y. Eso que quede claro. Espero unos segundos que termine de copiar. Y si hay algunos que recién se han sumado, eh, sáquele una captura mejor. Ahora vamos a resolver el ejercicio 17F. Es el último que vamos a resolver. Después vemos la forma general de las funciones homográficas. El ejercicio F es el siguiente. Nos dan la siguiente función y es igual 1 dividido por x menos 1 y todo esto restado por 2. Función homográfica expresada en forma canónica. Arriba es un polinomio de grado 0, abajo es un polinomio de grado 1. Abajo siempre tiene que ser un polinomio de grado 1 para que sea homográfica. Y todo esto está restado por un número 2. Perfecto. Función homográfica en forma canónica. Calculamos las asíntotas. La asíntota vertical lo encontrás igualando a 0 el denominador. Con respecto a la asíntota horizontal, recuerden que siempre es el número que esté sumando o restando a la fracción. Y el número que está sumando o restando es menos 2. Observen este ejercicio. Ninguna de las dos asíntotas coincide con alguno de los ejes. Ninguna coincide. Para que coincida con alguno de los ejes me tiene que dar 0. Acá me da 1, acá me da menos 2, listo. En este ejercicio, por eso quise resolver este ejercicio, porque ambas asíntotas no coinciden. Otra cosa, en las funciones homográficas, ya sea en forma canónica o general, la general la vamos a estudiar en breve, ya sea canónica o general, las funciones homográficas siempre poseen dos asíntotas, asíntota vertical y horizontal, siempre. Eso que quede claro.
No se olviden de calcular las asíntotas. Ahora, vamos a graficar. El eje Y lo voy a graficar de forma normal. Y el eje X también. Porque ninguno de los dos ejes se comporta como asíntota. Ahora, ubiquemos las asíntotas. X igual a 1. ¿Dónde está ubicado 1 positivo? Aproximadamente por esta parte. Entonces, trazas una línea punteada. Porque este 1 se está comportando como asíntota vertical. La asíntota horizontal es I igual a -2. -2 está por esta región. Trazas una línea punteada, en este caso horizontal, y listo. Ahora, veamos por dónde pasan las hipérbolas. ¿Quién nos da esa información? El signo de A. ¿Qué signo tiene A? Positivo. Bueno, me van a disculpar porque no pude encontrar un valor, un ejercicio donde A sea negativo para que ustedes vean la diferencia, pero es únicamente eso. Si el número que está arriba fuera negativo, ustedes tienen que saber que el comportamiento de esa hipérbola va a ser segundo y cuarto cuadrante como referencia, ¿sí? Bien, volvemos entonces al mismo ejercicio. En este caso, nuevamente A es positivo, es decir, el número que está arriba es positivo. Entonces, ¿cuál es la referencia? Primero y tercer cuadrante. Pero eso es referencia, porque las hipérbolas siempre tienen que estar muy cerca de las asíntotas, es así. Entonces, como es positivo, como referencia es primero y tercer cuadrante. Corta en este punto. La otra hipérbola tiene que pasar por acá. No puede pasar por acá. Eso no es posible. Entonces, la otra hipérbola estaría pasando por acá. Listo. Y lo corta en este punto. Cuando uno empieza con este tema, se pregunta, pero esta hipérbola lo está, mejor dicho, esta hipérbola no está, digamos, del todo en el primer cuadrante, está también ubicado en el cuarto cuadrante. Y en cuatrimestres anteriores me preguntaban, pero Isaías, ahí te estás contradiciendo porque esa hipérbola, una parte de esa hipérbola está ubicado en el cuarto cuadrante. Ok, pero los cuadrantes es únicamente utilizarlo como referencia. ¿Quiénes te dan los cuadrantes? Las hipérbolas. Si te olvidas del eje X y te olvidas del eje Y, entonces vos tenés que hacerte la idea que las hipérbolas, perdón, vos tenés que hacerte la idea que las asíntotas, sí, son los que definen los cuadrantes. Entonces, si yo me concentro en las asíntotas y los visualizo como si fueran los cuadrantes, estoy correcto, está todo correcto porque esto sería el primer cuadrante y esto sería el tercer cuadrante, pero con respecto a las asíntotas, no con respecto a los ejes, ¿sí? Eso que quede claro. Los cuadrantes es con respecto a lo que están construyendo las asíntotas, no el eje X y el eje Y. Solo que antes daban esa sensación porque el eje X y el eje Y se comportaban como asíntotas. Ese es otro tema. Bien. Ahora, ¿es importante encontrar este punto? Sí es importante, porque nos piden el conjunto de cero. Entonces recordemos, ¿de qué manera la encontrás? Igualando a cero la función. Vamos a igualar a cero la función. Este menos 2 lo pasas al primer miembro. Ahora, x menos 1 lo pasas a multiplicar. Utilizas la propiedad distributiva.
Este menos 2 lo pasas al segundo miembro a sumar. Nos queda 3. Entonces obtenemos que x vale 3 medios. ¿Cuánto vale 3 medios aproximadamente? 1,5. Está por acá. Perfecto. Bueno, acá no me detengo mucho porque estos son, digamos, despejar X, etcétera. Es algo que ya ustedes lo conocen, ¿sí? No me detengo mucho acá. Una vez que hemos encontrado este punto, bueno, ya tenemos todo. Ahora sí podés calcular el dominio, la imagen, etcétera. Todo lo que nos pide. Voy a hacer otro color. El dominio de esta función son todos los reales menos la cita vertical, es decir, menos el 1. Acá lo tenés. Y la imagen es perdón, todos los reales menos el menos 2. El conjunto de ceros son las raíces, en este caso es el 3 medios. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Veamos. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Eh, Observamos que es este intervalo que está acá. Es únicamente este intervalo. Porque, perdón, me había confundido. Estoy pintando el conjunto de negatividad. Entonces voy a pintar primero el conjunto de negatividad para no confundirlos. ¿Sí? Me había equivocado. Todo esto que acabo de pintar corresponde al conjunto de negatividad. ¿Sí? Porque en este recorrido el gráfico está por debajo, observen. Y en este otro recorrido el gráfico está por debajo del eje X. Entonces corresponde al conjunto de negatividad. Menos infinito hasta 1 abierto, unión 3 medios, avance infinito. Conjunto de positividad va a ser toda esta región que está acá. O todo este intervalo. Porque en este intervalo el gráfico está por encima del eje X. Esto es desde 1 a 3 medios. Listo. Bueno, esta parte como que ya es algo familiar para ustedes también, porque en todos, digamos, en todas las funciones que nosotros estamos estudiando, ya sea lineal, cuadrática, valor absoluto, siempre estamos calculando el conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Entonces, como que esto es algo familiar ya para ustedes, ¿sí? Obviamente, este tipo de temas, para encontrar el conjunto de negatividad, positividad, conjunto de cero, etcétera, algunos docentes no realizan los gráficos, lo realizan de forma analítica. Perfecto, pero yo prefiero hacer los gráficos para que, digamos, estén más familiarizados ustedes, ¿sí? Para, digamos, para poder tener una visualización geométrica, porque a veces ha ocurrido que muchos de ustedes dicen, bueno, yo sé hacer los cálculos, pero no sé qué estoy calculando. Saben hacer todo, pero no saben qué están calculando. Entonces, es bueno tener una visualización geométrica, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente ustedes pueden utilizar GeoGebra y bueno, tienen una herramienta a mano para corroborar el gráfico. Ahora es momento de hablar de la función homográfica, pero expresado en forma general. ¿Y qué significa expresar en forma general? Cuando arriba y abajo son polinomios de grado 1. Hemos visto el primer caso, la forma canónica, ¿sí? Porque las homográficas tienen dos maneras de manifestarse. Compárenlo con las funciones cuadráticas. Por ejemplo, las funciones cuadráticas, ¿de cuántas maneras se puede representar? De tres. Polinómica, canónica y factorizada. Y las homográficas, ¿de cuántas maneras lo podés representar? Canónica o general. La canónica es lo que nosotros hemos estudiado. Ahora vamos a ver la general.
¿Cuál es la estructura de la función homográfica expresada en forma general? Es la siguiente. AX más menos B dividido CX más menos D. Observen, arriba y abajo son polinomios de grado 1. Cuando ustedes vean una función y arriba y abajo son polinomios de grado 1, ojo, de grado 1, no de grado 2, 3, no, no, no. Grado 1, entonces eso es una homográfica pero expresada en forma general. Tengan cuidado con esto porque en los exámenes yo te puedo dar una función homográfica, ya sea en forma canónica o general. Listo, pero es una homográfica. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculas las asíntotas? De forma análoga. Vamos a calcular la asíntota vertical. Es igualando a 0 el denominador. Ahora ustedes me van a entender, o sea, ya queda más claro ahora, ¿sí? Que no siempre van a aparecer los dos signos, solo que se escribe los dos porque a veces está sumando o restando. Esto es x más menos d, lo igualas a 0, despejas x, pasas a dividir el c y listo. Si no se entiende mucho esta parte, lo único que tenés que tener claro es que lo igualas a 0 el denominador. Listo. La asíntota horizontal, ¿cómo la encontrás? Con la siguiente fórmula. Y es igual la división de los coeficientes principales. Observen la diferencia. Ahora, el dominio de la imagen lo calculas de la misma manera. Son los reales menos la asíntota vertical, el dominio. Y con respecto a la imagen, de forma análoga, porque son funciones homográficas, solo que está expresada en distinta forma. Estos que están acá son llaves, ¿sí? Por si no se llega a visualizar bien. Pero acá viene un detalle, ¿sí? Con respecto a los gráficos, siguen siendo hipérbolas, pero la desventaja de la general es que no me puedo guiar por el signo de A. No te puedes guiar ahora por el signo. O sea, si ustedes tienen una función homográfica expresada en forma general y dicen, bueno, como A es positivo, es primero el tercer cuadrante. No, 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 olvídate de eso. En la forma general ya no se puede seguir esa regla. En la forma general vos tenés que hacer más cálculos para saber por qué cuadrantes están pasando las hipérbolas. Digamos que esa es la desventaja de la forma general. ¿Sí? Vamos a realizar un solo ejercicio. Yo creo que con eso se alcanza, ¿sí? Eh, porque es muy similar a las funciones gráficas de forma canónica. Y los otros ejercicios quedan para ustedes. Vamos a resolver el ejercicio 18, perdón. A ver, un segundo, veamos. Podríamos resolver el ejercicio 17H, pero prefiero dejárselos a ustedes. El G, recuerden que el ejercicio 17G también está expresado en forma general, porque arriba es un polinomio de grado 1. Voy a tomar a manera de ejemplo el ejercicio 18A. No lo voy a resolver el ejercicio 18A. Lo que voy a hacer es tomar una parte de ese ejercicio como ejemplo a esta parte de forma general, ¿sí? Es decir, voy a considerar la siguiente función. Y es igual 3x más 3. Todo esto dividido por un x menos 1. Listo. Así quedan los otros ejercicios de la pregunta 17 para ustedes, para que se entretengan. Bien. Arriba es un polinomio de grado 1 y abajo es un polinomio de grado 1. ¿Sí?
Arriba y abajo son polinomios de grado 1. Entonces, como son polinomios de grado 1, están expresados en forma general. Listo. Primero, calculás las asíntotas. Asíntota vertical. Recordemos, la asíntota vertical lo encontrás igualando 0 el denominador. Entonces, x menos 1 lo igualas a 0, donde x vale 1. Ahora calculamos la asíntota horizontal. Recuerden que la asíntota horizontal es la división de los coeficientes principales. 3 dividido por 1 es 3. Listo. Ya tenemos las asíntotas. Ahora sí podés graficar. Como ninguna de las dos asíntotas coincide con los ejes, lo vamos a graficar de forma normal. El eje Y y el eje X. Vamos a graficar las asíntotas. La asíntota vertical es x igual a 1, aproximadamente está por acá. La asíntota horizontal es y igual a 3, está por acá. Aproximadamente. No es necesario ser tan prolijos con las escalas, ¿sí? Me hago la idea que 3 está por acá. Listo. Ahora, ¿por dónde pasan las hipérbolas? Ese es el problema. Como está en forma general, no sé por dónde pasa. Porque no me puedo guiar por el signo de A. No te puedes guiar por ese signo. Entonces, ¿cómo sabes por dónde van a pasar? Lo único que nosotros sabemos es lo siguiente. Quizás me olvidé mencionarlo. Si una hipérbola pasa por el primer cuadrante, la otra tiene que pasar por el tercero, sí o sí. No existe que una hipérbola pase por el primero y la otra pase por el segundo al mismo momento. No existe eso. Si una hipérbola, recuerden, si una hipérbola, porque son dos hipérbolas, eh, pasa por el primero, el otro tiene que pasar por el tercero. Y si una de las hipérbolas pasa por el cuarto, tiene que pasar por el otro tiene que pasar por el segundo. Siempre es así. Primero, tercero o segundo y cuarto. Siempre es así. Entonces, yo no sé si la primera rama de la hipérbola pasa por el primero o pasa por el segundo. No sé. No sabemos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo que tenés que hacer es, digamos, igualar a cero alguna de las dos variables. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre si i vale cero? Si i vale cero, estoy encontrando el punto por donde la hipérbola corta el eje X, pero yo no sé por dónde pasa. Puede pasar por el cuarto o por el tercero, no sé. Pero lo corta a algunos de estos dos. Vamos a olvidarnos de la primera y el segundo cuadrante, no vamos a olvidar, ¿sí? Porque, por lo siguiente, porque si una hipérbola pasa por el primero, no lo corta ni al eje X ni al eje Y, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda. Ahora, si la otra hipérbola, si la hipérbola pasara por el segundo cuadrante, perfecto, lo corta un punto en el eje Y, pero tengo más probabilidad de encontrarlo si yo primero calculo el punto que corta el eje X, porque sí o sí lo va a cortar el eje X, ya sea por el cuarto cuadrante o ya sea por el tercero. O sea, sí o sí lo corta. En cambio, arriba como que te podés encontrar con algo absurdo en algunos ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a arrancar igualando a cero la función. Este x menos 1 lo pasás a multiplicar, se convierte en cero. Ahora, este 3 lo pasás a restar. Y este 3 que está acá lo pasás. Este 3 que está acá lo pasás a dividir. Entonces x queda menos 1. ¿Sí? Este 3 que está multiplicando lo pasás a dividir. Te queda menos 1.
Entonces, nosotros sabemos por dónde va a cortar eh, esa hipérbola, por -1. ¿Dónde está -1? Por acá no está, está por acá. Entonces, el comportamiento de una hipérbola tiene que ser el siguiente. Por acá lo tiene que cortar porque me resultó -1. Listo. Este punto no me interesa. Entonces, si una hipérbola pasa por este cuadrante, recuerden que los cuadrantes es con respecto a las asíntotas, ¿sí? Si pasa por el tercer cuadrante, entonces la otra hipérbola sí o sí tiene que pasar por el primero. Sí o sí. Tenemos el gráfico. Ahora sí, vamos a responder cuál es el dominio, la imagen y todo lo demás. Dominio son todos los reales menos la asíntota vertical, es decir, menos el 1. La imagen, todos los reales menos la asíntota horizontal, es 3. Conjunto de ceros, el -1, ¿sí? Porque es la raíz. Este punto, bueno, si ustedes lo quieren calcular, no hay problema. Le dan a x el valor de 0, ¿sí? Y lo encontrás. Conjunto de positividad, veamos. Es todo esto y todo esto que está acá. Desde menos infinito hasta -1, abierto, unión, 1 más. Conjunto de negatividad es todo este intervalo. -1 a 1. Listo. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Si alguien tiene alguna consulta, observación con respecto al tema de funciones homográficas, puede activar su micrófono si es que existía alguna consulta o escribir por el chat. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar con respecto a funciones exponenciales. Función exponencial o funciones exponenciales. ¿Qué forma tienen las funciones exponenciales? Tiene la siguiente forma. ¿Por qué reciben ese nombre de funciones exponenciales? Reciben ese nombre porque ahora la incógnita, o sea, el número desconocido, está arriba en el exponente. O sea, la base nosotros lo vamos a conocer. No como los otros ejercicios. Recuerden que era x más 1, un x al cuadrado menos 7, o las homográficas, x más 1 dividido 3x más 7. O sea, esos valores de x no lo conoces, pero en este caso la incógnita está arriba en el exponente. La base siempre lo vas a conocer. ¿Y cuáles son los gráficos de las funciones exponenciales? Y depende. Si la base es mayor a 0 y menor a 1, tiene un comportamiento. Y si la base es mayor a 1, tiene otro comportamiento. Entonces, con respecto al gráfico, tenemos que saber lo siguiente.
Si la base está comprendida entre 1 y 0, ¿sí? Entonces va a tener un comportamiento. Ahora, si la base es mayor a 1, va a tener otro comportamiento. Esa es la característica que tienen las funciones exponenciales. Vamos a hacer los gráficos. Eje Y, eje X. Eje Y, eje X. Veamos, creo que hay una consulta por el chat. Ok, Antonella. Bien, entonces, si la base está comprendida entre 0 y 1, el comportamiento del gráfico de esta función exponencial va a ser el siguiente. Lo voy a cortar en un punto acá. Ahora, si a ver, si la base es mayor a 1, el comportamiento de la función es la siguiente. Lo corto en este punto. Es lo único que ustedes tienen que saber. Si la base es mayor a 1, tiene este comportamiento. Si la base está comprendida entre 0 y 1, tiene este otro comportamiento. Acá da la sensación de que lo toca, pero no lo toca, ¿sí? Es como que me acerqué demasiado, pero no lo toca. ¿Por qué no lo toca? Porque lo mismo que ocurre en las funciones homográficas. En los libros, en la parte teórica, este eje X, como que lo estoy considerando como si fuera una asíntota horizontal. Acepte esa idea, ¿sí? Que es una asíntota horizontal, por eso no lo puede tocar. Lo mismo ocurre en este otro gráfico. Vamos a suponer que el eje X es una asíntota horizontal, entonces el gráfico como que no lo puede tocar, ¿sí? Dicho de otra manera, si la base está comprendida entre 0 y 1, la función es decreciente. Si la base es mayor a 1, la función es creciente. Ahora, con respecto a las funciones exponenciales, solamente existe asíntota horizontal. Existe asíntota horizontal, pero no existe asíntotas verticales. Siempre van a tener asíntota horizontal, las verticales no. Es por eso que al regreso, cuando veamos algunos ejercicios de funciones exponenciales, ustedes se van a dar cuenta que yo únicamente voy a calcular asíntotas horizontales, no voy a calcular asíntotas verticales. Y ustedes se preguntarán, pero Isaías, ¿por qué no calcula asíntotas verticales? Lo que ocurre es que en las funciones exponenciales no existe asíntotas verticales, solamente calculas asíntota horizontal. Esa es la razón. Nos queda menos de un minuto, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos al descanso. En 30 minutos regresamos, ¿sí? ¿Sí, chiques? En 30 minutos regresamos.